Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Amós. Amós capítulo 6. Amós capítulo 6, cuando lo tengan dicen amén, hermanos. Leamos del versículo 8 al final. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y los quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí, Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor, y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Amén. Siéntense, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios sea con ustedes en esta mañana. Yo quiero decirles, hermanos, que el evangelio que nosotros estamos predicando, el evangelio que se predica aquí en Ágape, es un evangelio que ha despertado las críticas en muchos lugares, que ha despertado comentarios fuertes en algunas personas, que ha escandalizado a algunos sectores. Yo voy a decirles algo importante en esta mañana, hermanos. El evangelio del Señor Jesucristo siempre produjo escándalo. Siempre produjo escándalo. El apóstol Pablo escribe en cierta ocasión que muchos religiosos que habían en los días de la iglesia de Galacia, muchos religiosos, dice, por evitar el escándalo de la cruz, trataban de congeniar con toda la demás gente. Eso es exactamente lo que pasa hoy. El evangelio siempre ha producido escándalo. Siempre, estoy hablando del auténtico evangelio. Siempre ha producido escándalo. Pero estamos en medio de un tiempo, hermano, donde el verdadero evangelio ya casi no se escucha. Porque la gente no quiere pagar el precio del escándalo. La gente quiere un evangelio, pero quiere un evangelio donde no se hable mal de él, donde no se piense mal de él, donde no sea criticado, donde no tenga que ser presionado. Ese tipo de evangelio le gusta a la gente. El verdadero evangelio, hermanos, siempre fue escándalo. El apóstol Pablo decía que las palabras de la cruz eran locura para los que se pierden. Y muchos en los días de la iglesia de Galacia, hermanos, por evitar el escándalo, trataban de congeniar con la demás gente religiosa de la época. Eso es lo que ha pasado hoy. Mucha gente, hermanos, hoy es cristiana, pero es un cristianismo nominal. Estamos en medio de un tiempo tan raro, hermanos, como lo vamos a ver en esta mañana. En los días de apostasía sucedían cosas, hermanos, que eran comunes en todas las épocas en que sucedía. La palabra del Señor menciona muchas épocas de apostasía en el tiempo antiguo. Hubo apostasía en los días de Josías, hubo apostasías en los días de Jeremías y de Isaías y de Ezequiel, hubo apostasía en los días de Salomón, hubo apostasía posteriormente en los días del Señor Jesucristo, y fue profetizado por el apóstol Pablo una apostasía sin precedentes en los días finales antes de que Cristo viniera. Yo quiero decirles, hermanos, que hoy nos ha tocado vivir nosotros estas escrituras. Porque hoy, hermanos, estamos viviendo nosotros precisamente esos días de apostasía sin precedentes en la historia, hermanos. ¿Qué es apostasía? Apostasía, hermanos, es el apartamiento de la verdadera fe para vivir una cosa rara que no es la verdadera obra de Dios.
El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, todos los apóstoles, toda la palabra del Señor, hermanos, anunció y ha anunciado y sigue anunciando que en estos días finales, hermanos, iba a haber el levantamiento de una innumerable cantidad de falsos profetas, de falsos predicadores, que iban a ser personajes muy raros, hermanos, muy raros. Estamos en medio de ese tiempo, hermanos. Se han levantado un montón de evangelistas. Aquí a Guatemala, aquí se recibe bienvenido toda la apostasía que viene de Puerto Rico y que viene del norte. Todo se recibe, aquí se aplaude todo. Realmente la gente no tiene discernimiento. Pero voy a hablar de algo importante, hermanos. Realmente se ha metido una apostasía, hermanos, sin precedentes en la vida de la iglesia, no solo en Guatemala, Latinoamérica y el mundo entero, hermanos. Estamos en medio de un tiempo tan apóstata que se han levantado, hermanos, un montón de personajes raros, rarísimos, hermanos, que a la luz de las escrituras no se identifican con la palabra del Señor. Sin embargo, estos son elogiados y son admirados por las multitudes, y la gente les tiene como grandes siervos de Dios, los aplauden, los estiman, los veneran. Pero miren, hermanos, todo eso es producto de algo tan común que ha sucedido en los días de apostasía, y voy a hablar de eso especialmente, hermanos. En los días de apostasía, hermanos, entra en medio de las multitudes, en medio de las masas, se mueve, hermanos, un espíritu de confusión. Cristo advirtió que antes de que Él viniera, la gente iba a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas. También profetiza el Señor en el libro de Apocalipsis, hermanos, el levantamiento de un sistema de confusionismo tan grande que la Biblia le llama Babilonia la Grande, o sea, la grandísima confusión del tiempo del fin. O sea, hermanos, que sí haya anunciado una confusión, pero algo, hermanos, que les digo que es tan común en los días de apostasía. Algo que iba a ser tan común, hermanos, en los días de apostasía es precisamente una manifestación, hermanos, global, de masa, de un espíritu de error. La otra vez yo hablaba con una persona, miembro de una iglesia grande, y me decía, pero es que yo no puedo creer que toda la gente esté engañada, me decía. Yo no lo puedo creer. Usted no lo puede creer, pero el que no lo pueda creer no quiere decir que no sea así. Porque la palabra del Señor, como lo vamos a ver, hermanos, cuando se manifiesta un espíritu de error en los días de apostasía, habla de una manifestación, hermanos, en masa. El espíritu de error es algo que se manifiesta en masa, en multitud. Es algo que afecta todas las mentes, todos los cerebros, todas las cabezas. Todos se enferman, todos ya no entran en razón. El Señor, la palabra del Señor también le llama a esto, hermanos, un grandísimo espíritu de error. El apóstol Pablo, anunciando en el libro de Tesalonicenses, dice que aquellos que rechazan la verdad, dice que Dios les envía una operación de error para que crean en la mentira. Ya hay una experiencia, hermanos, interesante que había aquí en los días de Israel, en los días del profeta Amós. En los días del profeta Amós, él no tuvo llamado de profeta. Él dice que era un boyero y estaba cuidando a los bueyes, cuando de repente Dios le dice, ve y profetízale a mi pueblo Israel. Se levanta Amós y va a profetizar, lleno del celo de Dios. Va y porque Dios lo manda y le va a hablar, y le dice cosas duras a Israel. Y cuando Amós está profetizando contra Israel, la gente se escandaliza, le molesta, le choca aquel mensaje que es verdadero. Porque lo mismo sucede en todas las épocas, hermanos. En los días de apostasía, hermanos, el verdadero mensaje a la gente le ofende. Por eso yo lo decía al principio, el evangelio que estamos predicando aquí, hermanos, le cae mal a muchísima gente, le molesta a mucha gente. Mucha gente se incomoda solo de escuchar esta palabra. Algunos critican, algunos lo hacen fuertemente, algunos otros quisieran saber qué hacer, qué cosas con nosotros. Sí, hermanos, jamás, hermanos, en los días de apostasía el mensaje de verdad es bien recibido. Ahora, yo quiero que me escuchen bien en esta mañana, hermanos. En los días de apostasía se empieza a manifestar un espíritu de error en medio de la gente, y ese espíritu de error, hermanos, es tan grande que la gente no atina qué es lo que realmente Dios quiere. Y comienzan a vivir una cosa extraña ahí, y comienzan a realizar una extraña obra, y empiezan a hacer extrañas operaciones, pero que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios, como vamos a ver. Ya vamos a ver, hermanos, todo ese movimiento religioso que se oye en Estados Unidos, en Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica. Cosas tan extrañas, hermano, extrañísimas, no tienen nada que ver con las escrituras. Son movimientos religiosos extraños. Usan el nombre de Cristo, usan la Biblia, usan cuanto nombre santo hay en las escrituras, pero nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Porque ya vamos a ver que la obra de Dios es una, hermanos. Sin embargo, la gente, hermano, recibe esto, y la gente ve aquello con tanta naturalidad y dice, eso es de Dios, y la gente ya no percibe lo que es verdad. Yo quiero que vayamos otra vez al pasaje que leíamos. Es interesante ese pasaje.
Capítulo 6 de Amós. Fíjense bien, hermanos. Estoy leyendo versículo 8. Dice: Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco los palacios. En primer lugar, hermanos, antes de que sigamos leyendo, yo quiero que entendamos que cuando el Señor le está hablando a Jacob, le está hablando a su pueblo, a Israel. Jacob es Israel, es su pueblo. Pero su pueblo ya había caído en apostasía. Ellos se habían engrandecido y con lo que ellos hacían eran soberbios. Se les había metido la soberbia y ellos creían que con esa su religión que ellos estaban viviendo, que era una religión ya bastante pomposa y de lo cual ellos se sentían orgullosos. Ellos pensaban que con eso estaban agradando grandemente a Dios, y Dios tiene que decirles: yo abomino la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios. O sea que a mí no me agrada eso. Pero lo que sucede, hermanos, es que Israel ha caído en apostasía. Ellos ya no perciben la verdad, están tan acostumbrados al error que la verdad ya les escandaliza. Sigamos leyendo, dice: y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará cada uno y los quemarán para sacar los huesos de casa. Y dirá el que está en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá que él: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Sigamos leyendo. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Es una confusión tremenda. La gente no sabe qué hacer. Pero es Dios mismo el que está propiciando todo aquello. Sigamos leyendo. Dice, versículo 12. Pregunta a Dios: ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada y que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Detengamos un momento aquí, hermanos. No voy a explicarlo totalmente. Les quiero decir, hermanos, en pocas palabras qué fue lo que pasó con Amós. Si leemos, y como voy a leer algunos versículos, pero si leemos desde el capítulo 6, vemos, hermanos, que Amós llega y les comienza a decir cuáles son los males que hay en Israel. Y luego de que les menciona cuáles son los males que hay en Israel, luego les dice cuáles son los juicios que les van a venir por esos males. Pero después de que Amós les dice cuáles son los males y cuáles son los juicios que les corresponden por esos males, en el capítulo 7, luego en el capítulo 8, adelante viene un sacerdote y se molesta por las palabras de Amós y lo quieren echar de ahí. Ahora fíjense, hermanos, la misma cosa sucede. Ese principio sucedió con Jeremías, sucedió lo mismo con Ezequiel, sucede lo mismo en estos días, hermanos. Dios no ha cambiado, su forma de actuar no va a cambiar. Pero antes de que veamos este análisis, hermanos, me llama la atención lo que el Señor pregunta a través del profeta Amós y le dice: ¿correrán los caballos sobre las peñas? Es ilógico, eso no se hace. Los carros de los caballos buscaban siempre las calzadas de los pueblos para correr, jamás se metían dentro de las piedras. Y le pregunta al Señor: ¿correrán los caballos sobre las piedras? O sea, lo que el Señor les está diciendo a ellos, hermanos: miren qué tan equivocados están, miren qué tan errados están, que ustedes están actuando totalmente en contra de lo que es lógico. Ustedes están actuando ya totalmente en contra de lo que es razonable. ¿Correrán los caballos por las piedras? ¿O se arará en las piedras? Dice, no, dice el Señor. Luego pregunta el Señor: ¿por qué? Dice: ¿habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Yo quiero que me pongan atención, hermanos. Fíjense bien. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel: muy bien, si es ilógico que los caballos corran por las piedras o que se are sobre las piedras, si eso es ilógico, entonces pregunta al Señor: ¿por qué ustedes han convertido el juicio en veneno y la justicia en ajenjo? ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que en los días de apostasía, hermanos, lo que es juicio, la gente lo tiene por veneno. La gente, cuando oye la palabra de verdad, dice: esos son duros. Alguien por ahí nos hacía una crítica que dice que nosotros predicamos el evangelio del odio. Fíjense, hermanos, qué tremendo. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? En los días de apostasía, hermanos, al juicio, a lo recto se le llama veneno, y a la justicia se le llama ajenjo. O sea, la gente no atina. La gente lo que es de Dios no lo toma por de Dios. La gente ya no entiende el amor de Dios. Hoy en día la gente entiende por amor, y voy a hacer un pequeño paréntesis en esto. La gente entiende hoy por amor ir a darse de besos, de abrazos, o pelarle los dientes a medio mundo. La gente cree que eso es amor. Pero el Señor no dice así. La palabra del Señor dice que Dios, al que ama,
castiga. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, el amor de Dios, hermanos, es totalmente diferente al concepto de amor que la gente del mundo tiene. La gente dice, sonríe, Dios te ama. Eso es concepto de la gente. Pero Dios dice, Dios al que ama disciplina. Bendito sea Dios, hermanos. Ahora, el concepto de amor de Dios, hermanos, no encaja con el concepto de la gente, porque un espíritu de error se ha metido ya en la mentalidad, generalmente en las masas. La gente ya hoy no entiende el concepto de amor verdadero de Dios. Y eso pasaba en los días de Amós. Y pregunta al Señor, ¿por qué ustedes han convertido el juicio en veneno? O sea, porque ustedes lo que es bueno, lo que es de Dios, le llaman ustedes veneno. ¿Por qué lo que es justicia ustedes le llaman ajenjo? Fíjense, hermano, lo que pasa. Hoy la gente no quiere este tipo de evangelio. Muy duros, ahí no tienen amor, muy extremista. Eso ya no es así. Y la gente se molesta, le duele. La verdad lastima a la gente en los días de apostasía. En los días de apostasía, hermanos, en los cuales ya ha caído un espíritu de error bastante general en toda la raza. En estos días, hermanos, ya que alguien logre entender la verdadera justicia de Dios, es un milagro de Dios, hermanos. Por eso es que predicamos este evangelio, y no es sorprendente, hermanos, que muchísima gente no le va a encajar este evangelio. Tampoco queremos nosotros que les encaje a la fuerza. Pues Amós llegó, hermanos, y daba la palabra, y el Señor decía, ustedes han convertido el juicio en veneno y la justicia la han convertido en ajenjo. Porque en estos días, hermanos, la gente ya no entiende el juicio de Dios, ni entiende la justicia de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos. El Señor Jesucristo, antes de irse Él, antes de ascender a los cielos, Él prometió que iba a enviar el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, a este mundo. Y el Señor dijo algo hermoso acerca del Espíritu Santo. Dijo, cuando Él venga, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, Él dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, fíjense bien lo que está pasando, hermanos. Estamos en medio de un tiempo, hermanos, donde la obra del Espíritu Santo ha sido bloqueada, ha sido estorbada. Que ese trabajo del Espíritu Santo de convencer a la gente de juicio y de justicia ya casi no existe. Porque la gente al juicio le llaman veneno y a la justicia le llaman ajenjo. No lo entienden. Es el apagamiento de la obra del Espíritu Santo. Entonces la gente se ha levantado ahí por ahí un sistema religioso donde ellos fabrican todo. Fabrican sus bautismos del Espíritu Santo, que por ahí resultó alguien, una mujer o no sé quién, que se le ocurrió un buen método de cómo bautizar con el Espíritu Santo, pegándole en la cabeza a la gente y tirándola de espaldas. Fíjense, hermanos, qué cosas más tontas, absurdas, y la gente se cree semejantes mentiras. A otro por ahí se le ocurrió otro nuevo método, como que si el ser bautizado por el Espíritu Santo dependiera de los hombres. Dice que Él derramó, Dios derramó como Él quiso, bendito sea Dios. Sin embargo, hermanos, en los días de apostasía la gente se cree, hermanos, con las mentiras con las cosas más inverosímiles. Realmente, hermanos, la gente cree cosas tan absurdas. La gente se han fabricado una religión con métodos, con mecanismos humanos, con una metodología humana, con argumentos humanos, y la gente eso cree. Pero las escrituras, hermanos, han perdido ya el verdadero valor, porque la gente, hermanos, se deja llevar por cualquier corriente. Alguien dice por ahí, hermano, no sería bautizado yo con el Espíritu Santo, porque fíjese que llegó un evangelista y empezó a tirar a todos de espalda. Miren, hermanos, qué cosa más absurda esa. Qué cosa más ridícula. Yo no entiendo cómo la gente puede creerse semejantes cosas. ¿Acaso han visto que Pablo tirara a alguien de espaldas? ¿O que Jesucristo tirara a alguien de espaldas? ¿O que Pablo tirara a alguien de espaldas? ¿O que Felipe tirara a alguien de espaldas? El problema, hermanos, es que la gente, vean lo que estoy diciendo, hermanos, porque yo quisiera que hiciéramos un análisis, hermanos, consciente en esta mañana. Vean, hermanos, lo que pasa en los días de apostasía. Se apodera un espíritu de error en la mente de las gentes, que se creen cualquier cosa que alguien por allá se inventa, que porque viene de otro país, que porque viene de no sé dónde, que porque tiene un grado de no sé qué, porque es doctor en no sé qué otro. Y miren, hermanos, ellos con sus títulos, con sus cartones, se dan el lujo de manipular las escrituras y se creen con la autoridad suficiente como para torcer y desviar el cumplimiento real de la palabra del Señor. Ahora, eso está pasando en los días de apostasía, hermanos. En los días de apostasía, hermanos, se apodera, esa es la palabra correcta, se apodera un espíritu de error en las mentes de la mayoría de las personas, y la gente no atina, hermanos. Les voy a decir otra cosa interesante que sucede en los días de apostasía. Se levantan un montón de evangelistas y predicadores que son raros, hermanos, raros. Son personas raras. Hace poco estuve predicando por la costa y me contaban de cierto predicador que llegó por ahí
Y después de predicar dice que empezó a repartirles tarjetitas a todos ahí. Ya saben que cuando quieran mi servicio estoy a la orden, y ahí empezó a repartir tarjetas. Miren, hermanos, como que si el predicar fuera un chance. Qué cosa más absurda. Ustedes se pueden imaginar a Amós repartiendo tarjetas. A Amós no lo querían ver, hermanos. Veamos ahí adelante. Vean lo que pasó en el capítulo 7, versículo 10. Vean lo que pasó después de que Amós profetizó. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amén, hermanos. Ahora, vean lo que pasó aquí, hermanos. Viene el sacerdote, el máximo representante de la religión de Israel, y se ofusca contra Amós, el profeta Amós, y le dice, y va a quejarse con el rey, y le dice: mira, Jeroboam, Amós, es necesario taparle la boca porque anda diciendo palabras que ya no las podemos aguantar. No se pueden sufrir ya sus palabras. Está hablando contra Judá, contra Israel, contra todos está hablando. Es lo mismo que muchos dicen, hermanos. ¿Por qué ellos hablan contra la iglesia evangélica? Dicen. ¿Por qué, hermanos? Porque esta iglesia evangélica que estamos viendo hoy está degenerada, hermanos. Así como se oye. Y el que no la quiera ver degenerada, realmente, hermanos, es ilusorio. Está idealizando algo que no es verdad. Y viene Amós, hermanos, y comienza a hablar en contra, cumpliendo las palabras del Señor. Y viene Amasías y le dice: mira, vidente, mejor vete a tu tierra, profetiza allá, cómete allá tu pan y allá muérete y allá, vete para allá. Y deja de estar hablando aquí contra esta ciudad, porque Betel es santuario del rey, es la capital del reino. Y viene Amós y le dice: pues yo no soy profeta, le dice, ni soy hijo de profeta, no estoy presumiendo ser nadie. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué diferente de un profeta de Dios a los que se dicen ser profeta de Dios? No dijo Amós: aquí les reparto unas tarjetitas, cuando necesiten otra su profecía, búsquenme. Es imposible, hermanos. La gente no buscaría a Amós jamás. No lo buscarían, hermanos, porque les estaba diciendo verdades tremendas que a la gente les estaba molestando. ¿Sabes qué? Agarra tu pan y vete para allá, ya no vuelvan más aquí. Profetiza allá y allá haz todo lo que quieras. Pues yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy boyero, recojo higos silvestres, estaba detrás del ganado y Jehová me dijo: ve y profetízale a Israel. Y aquí vengo yo obedeciendo las palabras de Israel. Pero porque tú me has dicho: vete y no profetices más aquí, te voy a decir algo. Oye bien la palabra de Jehová, aunque te duela, aunque no te guste, tu mujer será ramera, y tus hijos y tus hijas morirán a espada, y tu tierra será dejada desierta. Imagínense, hermanos, qué cosa. Y morirás y te irás fuera, se irán a cautiverio y morirás en tierra inmunda. Ahora fíjense, hermanos, qué tremendo. Viene Amós y le dice: bueno, tú no quieres oír las palabras del Señor, pero yo tengo que cumplir con mi ministerio. No estoy presumiendo ser ningún grande, ni estoy diciendo que soy un gran profeta, ni estoy diciendo que soy nada. Simplemente he sentido el sentimiento. Dios me dijo: ve y habla, y estoy hablando lo que el Señor me ha dicho. Pero eso sí te advierto, tu mujer será ramera. Ahora yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Fíjense bien en lo que voy a decir, hermanos. El día que Dios levanta profetas, el día que Dios levanta a sus siervos, hermanos, aunque sus palabras sean menospreciadas, aunque ellos sean criticados y aborrecidos, una cosa testifica de que eran de Dios, hermanos, y es que sus palabras se cumplen al pie de la letra. ¿Me están entendiendo, hermanos? La gente no podrá ni verlos, se les puede amargar el día. Me recuerdo que estaba predicando, contaba este testimonio recientemente. Estaba predicando en una campaña por allá por la costa, también en otra parte de la costa. Y al tercer día de campaña llegó el misionero, el de la misión. Y cuando supo que yo estaba ahí, se le amargó el día. ¿Y cómo es posible que lo trajeron él? ¿Por qué no me consultaron? ¿Por qué no me dijeron que lo iban a traer? Y se le amargó el día completamente.
Pero miren, hermanos, hay algo que testifica con quién está Dios. Y hermanos, los días, deje que pasen los días, hermanos, y con los días, con el correr de los días, se ve las palabras de quién se cumplen, hermanos. Pero eso sí, sepa una cosa, hermanos, las palabras del que se cumplan, ese era un siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, porque Dios, hermanos, no puede estar tirando profecías al aire. Hoy se levantaron algunos diciendo que el presidente que iban a poner en Guatemala, que Dios había revelado, que miren, hermanos, puras mentiras, y la gente se cree semejantes cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está el espíritu de error metido en el mundo? Cualquiera se levanta y dice cosas y la gente se lo cree. ¿Cómo es posible, hermanos? El día que Dios dice algo, Dios no bromea, hermanos. Sus palabras se cumplen al pie de la letra, hermanos. Ahora yo voy a decirles qué pasa en los días de apostasía. Fíjense bien, hermanos, hay cosas raras. Voy a seguir hablando sobre los profetas porque me interesa, hermanos, que usted los juzgue a la luz de la palabra, por supuesto. No con su mente, no con su propia mente. Juzguemos a la luz de las escrituras, hermanos. Ahora, voy a decirles qué más pasaba en los días de apostasía, hermanos. En los días de apostasía, hermanos, la religión se vuelve algo tan alegre. Música, festividades, todo es alegría, y todos sienten tan alegre aquello y dicen, qué bonito, aquí está Dios, y aquello se vuelve una cosa pero tremenda. Pero eso sucede siempre en los días de apostasía. Ya vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis Dios condena a aquellos que dice que Dios va a condenar, y que ya no se va a oír más música, ni flautistas, ni violinistas, ni nada. Dios va a condenar todo eso en los días finales. Ahora, yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Cuando se ha metido ya un espíritu de error, también empieza a entrar dentro de la iglesia aquel sentimiento, hermanos, de volver tan alegre los cultos, pero no con alegría de Dios, sino con alegría de la carne. Ese era algo tan común. El alegrar los cultos, el darle alegría a la carne en los cultos, hermanos, era ya parte tradicional en los cultos paganos. Oigan lo que estoy diciendo, hermanos. Cuando Dios, hermanos, en el pueblo de Israel llamaba a su pueblo a que les sirvieran, a que le hicieran incienso, holocaustos en el templo, yo quiero decirles, hermanos, que aquellas fiestas instituidas por el Señor en la ley de Moisés eran fiestas, hermanos, muy solemnes. ¿Me están oyendo, hermanos? Eran fiestas muy solemnes. Era cosa tremenda. Era una cosa que era impresionante, hermanos, ver los cultos que Dios había establecido para Israel. Pero voy a decirles qué pasó cuando el pueblo de Israel se comenzó a degenerar. Empezaron a ver a los amorreos, a los fenicios, a los cananeos, y empezaron a ver que los cultos de ellos eran una cosa alegrísima. Sacrificaban toros, habían guirnaldas, habían vihuelas, tamboriles, cítaras, zampoñas, flautas, y era una cosa pero tremenda. Tremenda, era una alegría pero tremenda. Entonces al pueblo de Israel se le comenzó a meter la envidia, y se le empezó a despertar aquellos sentimientos de la carne. Entonces el pueblo de Israel empezó a codiciar ya esos cultos paganos y no los que Dios les había establecido en la palabra. Entonces ellos comenzaron a edificar lugares altos, edificaron Betel, levantaron un par de becerros ahí, y luego comenzaron a meterle alegría a sus cultos religiosos. Y cuando ya el pueblo de Israel, hermanos, ya había vuelto sus cultos una cosa alegre, canciones y cuánta alegría tremenda, es cuando Dios, hermanos, se pronuncia en juicios tremendos contra Israel. Ahora, vea, hermanos, que eso ya existía. Véalo ahí en Amós. Ahora voy al capítulo 6 de Amós. Esto sucedía exactamente en los días en que Amós llegó a profetizar a Israel. Fíjense bien, hermanos. Versículo 1. Quiero leer rápidamente algunos pasajes, hermanos, sin detenerme. No voy a entrar en detalles porque no nos alcanzaría el tiempo en esta mañana. Pero vean bien, hermanos. Dice, capítulo 6, verso 1. Ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y ahí id a la gran Amat, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y su extensión es mayor que la vuestra. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, los novillos en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Detengámonos un momento aquí, hermanos. Fíjense bien, hermanos. Claro que usted me puede decir en esta mañana, pero en el Salmo 150 dice, alabad a Jehová con arpa, con zampoña, con cítara, con flauta, con danza, y todo lo que respira alabe a Jehová. Ahora yo quiero que me entiendan algo, hermanos. Cuando David, hermanos, está diciendo que todo lo que respira alabe a Jehová,
Entendamos, hermanos, uno tiene que ser inteligente para comprender las Escrituras. No está armando el Señor ahí una filarmónica. No está haciendo eso David. No está diciendo David, bueno, armemos aquí un coro de instrumentos, armemos una filarmónica aquí y démosle a Dios con todo lo que hay. No, hermanos. David tenía un arpa y él tocaba la arpa y era algo solemne y le cantaba a Dios. A veces no tocaba el arpa, a veces David tocaba la zampoña y se ponía y alababa a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero cada alabanza de David a Dios, cada salmo que él le cantaba a Dios era algo solemne, hermanos. No está diciendo David, toquemos todas las cosas a la vez y armemos aquí una orquesta. Eso no está diciendo David. Está diciendo David que todo lo que respira alabe a Jehová. Aparte de eso, no está instituyendo David esto como parte de un culto, mucho menos dentro de la iglesia, que estamos en otra dispensación. Fíjense bien lo que estoy diciendo, hermanos. Siempre se debería de alabar a Jehová. Alguna vez sí se hacía, pero eso no está siendo instituido como algo de ley en todos los cultos que se le daban a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Los cultos, las alabanzas que se le daban a Dios eran algo solemnes. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel dice que hasta inventaban instrumentos musicales. Algunos ya no tenían ni qué tocar, se buscaban palos o algo. La cosa es que tenían que estar haciendo un relajo, porque esos cultos que ya últimamente le estaban haciendo a Dios, hermanos, ya eran unos verdaderos bacanales. Era una cosa horrible. Unas fiestones, unas grandes parrandas. Hermanos, es el mismo rumbo que lleva la iglesia hoy. He estado predicando en algunas campañas, hermano, donde la música que se toca actualmente en las iglesias, realmente, hermanos, es una fiesta de la carne. Así sencillamente como usted me oye. Eso no son cultos a Jehová. Utilicemos la lógica simplemente en esta mañana, hermanos. Les hago una pregunta. ¿La alabanza para qué se hizo, hermanos? ¿Ah? Para cantarle a Dios. Pero los conjuntos no le cantan a Dios, le cantan a la gente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y la gente se deleita oyendo sus artistas. Eso no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que todos cantemos, que usted abra sus labios y que todos elevemos alabanzas para nuestro Dios, hermanos. No dice Dios, les voy a traer un sutrío, vamos a traer un sutrío para que usted se deleite. Porque si usted se deleita, entonces ya no es la alabanza para Dios, sino es para usted. Y si es para usted, usted le está robando lo que es de Dios. Porque la alabanza le pertenece a nuestro Dios, hermanos. La alabanza debe de ser exclusivamente para Dios. Pero si traemos un coro aquí de 40, 50 voces o violinistas y cuanta cosa y empiezan a cantarle, usted se va a deleitar en esa música, pero no es alabanza para Dios. El problema, hermanos, es que cuando se ha metido un espíritu de error, ¿quién le saca a la gente en la cabeza que ha caído en un error? La gente, no. Si nosotros lo estamos haciendo para la gloria de Dios, dice la gente. Pues si decirlo es fácil, pero es evidente que eso no está sirviendo para la gloria de Dios. He estado en lugares, he estado en campañas, hermanos. Estuve en una campaña en cierta ocasión, donde sinceramente les digo, hermanos, ese día no pude predicar. Tuve que exhortar a toda la iglesia. Había una multitud de gente muy grande. Pero tuve que decirles que esa marimba, que esas trompetas, que esas tumbas, que ese relajo que estaba metido en la iglesia no era lo que Dios quería. La gente que pasaba por allá por afuera, yo lo miraba, yo estaba allá y me dolía el corazón, hermano. Yo le decía, Dios mío, ¿qué hago metido yo aquí? Y miraba yo la gente y mire, hermano, los impíos que pasaban por allá por la calle, oyendo esa gran pachangona que se oía ahí en la iglesia, hermanos, bailaban y se movían allá afuera burlándose. Bailaban al son de la música que se oía dentro del templo. Realmente, hermanos, es así ha degenerado la iglesia hoy. Pero la gente hoy lo ve tan normal y dice la gente, eso es de Dios, dice la gente. Pero ¿saben por qué? ¿A qué se debe esto, hermanos? A que se ha metido un espíritu de error. Está operando un espíritu de error. El espíritu de error dice que Dios hace a la gente, ya que no se quieren convertir, Dios los hace a que crean mentiras, como que si fueran verdad. Así dice la Biblia. Eso es un espíritu de error. El espíritu de error consiste en una operación espiritual que Dios realiza en el alma y en el cerebro de la gente, para que crean mentiras, para que ya no se conviertan, porque en vista de que no se han querido arrepentir, que en vista de que han seguido su ruta, han querido seguir haciendo lo que ellos quieren, dándole placeres a la carne, han hecho lo que quieren, entonces Dios los deja, hermanos. Y está bien. Si les gusta eso, estar oyendo música y ahí cuanta cosa, está bien, Dios los deja. Pero eso sí, Dios hace una operación de error y hace que la gente se trague como verdad un montón de mentiras. Ahora, vean adelante, hermanos. Sigo leyendo siempre en Amós capítulo 6. Estoy leyendo en el capítulo 8. Fíjense bien, hermanos. Capítulo 8 de Amós. Así me ha mostrado el Señor
he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Fíjense bien, hermanos, y vuelve otra vez a revelar cuáles eran las características en esos días del juicio. Dice, y los cantores del templo gemirán. Desen cuenta, hermanos, que la característica en los días de juicios de Dios es cómo estaba la gente. Ellos creían que estaban bien, cantores y músicas, dice, y gorjean al son de la flauta y se inventan instrumentos musicales como David, dice. Ahora, no está poniendo como mal ejemplo a David. Lo que está diciendo es que no han entendido lo que quiso decir David. Es lo mismo que está pasando hoy, hermanos. La gente dice, no, leamos ahí el Salmo 150, dice la gente. Miren lo que dice David ahí. Todo lo que respira alabe a Jehová. Así que, hermanos, si usted quiere zapatear, zapatee. Si quiere palmear, palmee. Si quiere gritar, grite. Si quiere toque un palo, toque. Miren, hermanos, esos son cultos paganos. Ese no es el culto a Dios. Ese no es el culto a Dios. Por eso está diciendo Dios, ellos se están inventando instrumentos musicales, pero creen que lo están haciendo como David. No es así como David instituyó el culto. No es así como David instituyó la alabanza para Dios. Pero hay algo que es común, hermanos. Y lo común, hermanos, es que se han multiplicado los cantores y la música cristiana. Ahora, analicemos, hermanos, utilicemos un poquito la lógica humana por aquello de que no haya revelación de la palabra. Basta ver, hermanos, que estas cosas están sucediendo y que el Señor las recriminó en los días de antiguo, para que nos demos cuenta, hermanos, de que el mundo realmente ha llegado a una situación semejante a los días de Israel. No tenemos que ser grandes sabios para entender que así está pasando hoy. El día de ayer hablaba un hermano conmigo y me contaba que en su iglesia se miraba una de pecados horribles, y cuando algún día él le quiso decir al pastor lo que estaba pasando, le dijo, es que usted solo viendo cosas malas, y eso no es malo. Y se enojó porque él le quiso decir la verdad. Fíjense, hermanos, qué cosa más tremenda. Eso es espíritu de error. La gente se está moviendo en medio de un espíritu de error tan grande. Ya no perciben la justicia. A la justicia le llaman ajenjo y al juicio le llaman veneno. Ahora, sigamos viendo, hermanos. Vean lo que dice siempre en el capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré, ponga atención, hermanos, cambiaré vuestras fiestas en lloro y vuestros cantares en lamentaciones. Otra vez. Ahora, dense cuenta, hermanos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Dios tiene un interés especial en volverle a mencionar varias veces este punto? Porque, hermanos, este es un punto determinante de lo que sucede dentro del culto a Dios, cuando la iglesia, cuando el grupo, cuando el pueblo de Dios ya ha degenerado en apostasía. Cuando ya se ha degenerado en apostasía, todo se vuelve una cosa tremenda, hermanos. Todo se vuelve música, todo es alegría. Pero sucede algo más. Vean lo que dice allá atrás en el capítulo 6, versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Fíjense bien, hermanos, el Señor está hablando a qué es lo que pasa con Israel. Ellos han caído ya en este estado de fiestas alegres, de culto, de música, y han caído en un culto muy raro que ya no es el culto a Dios. Y el Señor les dice, vosotros que os alegráis de nada. ¿Saben una cosa, hermanos? Realmente, hermanos, las iglesias se han llenado de cosas raras, hermanos, raras. Nada tiene que ver con la verdadera obra de Dios. Yo he escuchado quienes dicen, a ver cuánto le dan un aplauso a Jesucristo, y la gente aplaude y se alegra de nada. De nada se alegra. Y salen de ahí con sus mismos problemas, con sus mismas depresiones. Salen de sus reuniones con una vida triste, una vida amargada, una vida sin propósito. No hay nada. ¿Y a qué llegaron a la iglesia? A alegrarse de nada. Oyeron un conjunto, pero ¿cuánto les pasa la alegría de oír un conjunto? Un rato nada más. Pero al ratito se enfrentan a la vida diaria y la vida otra vez cargada de depresiones, de nervios, de ansiedades, de angustias. Se están alegrando de nada. Es un engaño. Todo es un engaño superficial. Voy a decirles algo más, hermanos. Les decía que iba a hablar algo interesante acerca de los falsos predicadores que existen en ese tiempo final. Fíjense bien, hermanos. Lo que voy a decirles es importante. Se han levantado, hermanos, una serie de evangelistas y predicadores, y digo así entre comillas, que predican la verdad, digo entre comillas. Y he escuchado muchos que dicen, fíjese, hermano, me decían hace poco, también predicando por un lugar aquí en la costa. Fíjese, hermano, que por aquí vino un hermanito que tremendo, él sí predica, él sí le dice la verdad a la gente. Fíjese, hasta le dijo a la gente que no fueran burros, le dijo. Y miren, hermanos,
Por eso les estoy diciendo, son predicadores raros. Y la gente a ellos los creen siervos de Dios. Qué cosa más absurda. Qué cosa más absurda, hermanos. Qué cosa más absurda que la gente, a alguien que les va a pegar una insultada, le llaman siervo de Dios. La verdad es radical, pero no insulta a la gente. Predicamos la verdad y la tenemos que predicar como es, pero no estamos ofendiendo ni hiriendo la moralidad de la gente, hermanos. Una cosa es decir la verdad, otra cosa ya es lastimar los sentimientos de las personas. Ahora, yo quiero que veamos, hermanos, que eso ya pasaba también en los días del apóstol Pablo. Veamos en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vean bien, hermanos, a cuáles el apóstol Pablo estaba diciendo que no eran predicadores de Dios y que había que tener cuidado con ellos. Sin embargo, hoy la gente los toma por predicadores de Dios, aún existiendo la advertencia de Pablo. Fíjense bien, hermanos. Estoy leyendo en el capítulo 4 de segunda, o mejor dicho, en el capítulo 1 de Tito. Dice, versículo 10: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Detengámonos un momento aquí, hermanos. Fíjense bien, hermanos. Alguien, hermanos, que se haga pasar por siervo de Dios, puede que esté diciendo algunas verdades, pero no es tanto, hermanos, el asunto si dijo verdades. El asunto es cómo lo dijo. Porque aún en la manera como se dicen las cosas, hermanos, se ve quién es siervo de Dios y quién no lo es. Pues aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de un tipo de predicadores que se habían levantado en la iglesia de Creta. Y dice, miren, ahí andan muchos contumaces y habladores de vanidades, engañadores. Fíjense, pues Pablo está advirtiendo que hay muchos. Pónganme atención, hermano. Que hay muchos que ya se habían levantado ahí, habladores de vanidades, engañadores. Principalmente los de la circuncisión, dice Pablo. A estos, dice Pablo, es necesario taparles la boca. Ahora fíjense bien, hermanos. Pablo está advirtiendo que se han levantado muchos ahí predicadores que son engañadores. Muchos, no dice algunos, muchos. Pero voy a poner el ejemplo de uno de ellos. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Fíjense bien cómo trató a los cristianos de Creta. Les dijo que eran mentirosos y que eran bestias. Pónganme atención, hermanos. Ahora, lo que estaba diciendo este falso profeta no era mentira, era verdad. Porque Pablo dice, adelante dice, bueno, este testimonio es verdadero, dice Pablo. Así que repréndelos, le dice Pablo a Tito, reprende a los cristianos para que sean sanos en la fe. Ahora, el hecho de que es una verdad lo que dijo, no quiere decir que el que lo dijo fue un verdadero profeta de Dios, es un falso profeta. Si Pablo estaba diciendo que esto era necesario taparles la boca, ¿me están entendiendo, hermanos? Y me contaban y me decían, los hermanos allá me contaban contentos, como quien dice, viera qué tremendo este predicador que vino. Le dijo aquí a la gente que no fueran burros, y viera que hasta los pecadores cómo los trató. No sean burros, dice, les dijo así a los amigos. ¿Dónde han visto ustedes un burro fumando? Les dice. Imagínense, hermanos, qué cosa más tremenda. Y la gente goza y dice que es un siervo de Dios. Miren, hermanos, realmente a la gente se ha metido un espíritu de error. La gente ya no entiende. La gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El apóstol Pablo estaba diciendo, miren, hermanos, hay muchos habladores de vanidades, engañadores, especialmente los de la circuncisión. Estas personas se la llevan de que son duros, se la llevan de que predican verdades, se la llevan de que están diciendo cosas ciertas, pero la están diciendo de una manera hiriente, y esa no es obra de Dios. Porque el Señor en primer lugar es misericordioso. De que vamos a decir la verdad, claro que la vamos a decir, pero la vamos a decir con misericordia, no tratando de ofender la dignidad de ninguna persona. Ahora vean lo que dice Pablo. Este tipo de gente, dice el apóstol Pablo, es necesario taparles la boca, porque lo que están haciendo es trastornando casas enteras. Uno de ellos, dice Pablo, ahí está un ejemplo. No es necesario poner los demás. Ustedes se pueden poner, si Pablo puso de ejemplo uno, me imagino que Pablo trató de poner el ejemplo menos ofensivo en la Biblia. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo eran los otros? Los que no quiso poner Pablo como ejemplo. Los otros, ya me imagino que si este trató de bestias a los cristianos, los otros a ver cómo los trataban a los cristianos. Pero el hecho de que estuvieran diciendo verdades no quiere decir que eran siervos de Dios. Y Pablo decía, a estos es necesario taparles la boca,
Porque lejos de hacerle un bien a la obra, lo que están haciendo es poner la obra por chiste. Porque la gente hasta de broma lo agarra, así como dijo aquel hermanito, y hasta de proverbio lo agarran, hasta de dichos. Y entonces menosprecian el evangelio, menosprecian la palabra, y la palabra ya no tiene la seriedad que debe de tener, porque aquellos la están pisoteando. Aparentemente están predicando una verdad, pero no la están diciendo como Dios manda, hermanos. Y Pablo dice, a estos es necesario taparle la boca. Y me contaban los hermanos ahí, fíjense hermano, de que también antes de que usted viniera aquí a predicar, quisimos ir a invitar a un hermano de tal lugar, me dice, y mire hermano, qué tremendo, de veras que nos decepcionó, me decían los hermanos. Les dijo, miren, lo único es que yo les voy a poner mis condiciones, les dijo, yo les cobro 300 quetzales por ir a predicar, nada menos. Ahora les estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Hay infinidad, así como usted me está oyendo. Y fíjense, hermano, que quisimos traer un conjunto que no sé qué. ¿Y para qué gastan su dinero ustedes en lo que no es pan? Les dije yo. Y su dinero en lo que no aprovecha. ¿Qué se sacan con oír música? Mejor si quieren oír música, oigan la música del radio, la mundana, si tanta es la gana de oír música. Con esto no estoy diciendo que es bueno, pero es preferible, hermanos, a lo que están haciendo los mercaderes de la religión. Veamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Leamos del versículo 1 al 3. Amén, hermanos. Dice el apóstol Pedro, está advirtiendo precisamente, hermanos, sobre estos días finales. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Detengamos un momento aquí, hermanos. Y el apóstol Pedro, hermanos, está advirtiendo ya sobre este tipo de personajes raros que iban a existir en el tiempo final y que hoy abundan, hermanos, abundan los predicadores que tienen su tarifa para poder entregar el mensaje gratuito de Cristo. Suena un poco paradójico esto, pero así es, hermanos. Hay gente que cobra por entregar lo que Cristo dijo, venid y comprad sin dinero, dijo el Señor. Pero hoy la gente tiene que pagar y no reciben lo que es verdadera leche, ni siquiera lo que es verdadero pan. Fíjense, hermanos, qué tiempo el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de apostasía, hermanos, sin precedentes. La gente hoy está recibiendo por palabra de Dios un montón de fábulas y todavía tiene que pagar dinero por oír semejantes cosas. Ahora, concluye diciendo Amós en esta revelación. Veamos, hermanos. Y estoy leyendo siempre en el capítulo 7, en el capítulo 8. Vean lo que dice al final. Porque es la misma situación, hermanos. Es la misma situación espiritual. Y concluye diciendo Amós con esto. Versículo 11. Y aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Fíjense bien, hermanos. Hay algo, hermanos, que es especial y que caracteriza este tiempo. Hay una sed tremenda de la palabra de Dios, hermanos. Y la gente ya no la halla, hermanos. Ya no la halla. Hay escasez de quien predique sinceramente al Señor. Hay escasez, hermano, de quien de veras se levante en el nombre del Señor y se ponga del lado de Dios, defendiendo los derechos de Dios y no los de los hombres. Quien se ponga a hablar de parte de Dios, aunque tenga que echarse a los hombres encima. Porque Cristo dijo, hermanos, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. Y por predicar la palabra del Señor, más despreciados, hermanos. Vayamos a Isaías 55, allá atrás. Versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis
ganéis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, cuánto quisiera yo poder decirles, y ojalá me oyeran los pastores, aquella gente sincera que todavía busca a Dios y que me escucha por la radio predicar, hermanos. Ojalá me oyeran. ¿Por qué tienen que gastar su dinero pagándole a músicos, pagándole a mercaderes que son predicadores de no un verdadero evangelio? ¿Por qué tienen que gastar su dinero en lo que no es leche? Si el Señor ha dicho que hay que gastar, que no hay que gastar. ¡Venidse, Señor! El que tiene sed del Señor lo va a hallar gratuitamente, hermanos. El Señor no cobra. Cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, a veces repartimos literatura. Me recuerdo que esta experiencia del sábado antepasado, íbamos repartiendo una literatura. ¿Cuánto le debemos? Dice una señora. No es nada, es gratis. De lo que el Señor nos da a nosotros, también nosotros damos. Porque la Biblia dice en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, dice. Porque la verdad se entrega gratuitamente. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Busquemos en 2 Tesalonicenses. Voy a concluir leyendo este pasaje ahí. Aquí está la profecía, hermanos, del espíritu de error que iba a caer en el mundo en el día final. Fíjense bien, hermanos, lo que estamos viviendo hoy. La gente la verdad no le gusta, le duele, le lastima, no la quiere. La gente quiere oír eso que se oye ahí. Esa bulla, eso que se escucha y eso quiere oír la gente. Pero la verdad no la quiere oír la gente. Veamos, hermanos, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 9, dice así la palabra del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, pon atención, hermanos, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que aquella multitud, aquel montón de gente que iba a pasar los días de esta apostasía, porque vean atrás, hermanos, está hablando de la apostasía. Vean lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 y 2, fíjense bien, hermanos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando Pablo aquí, hermanos, de la misma situación, de los días de apostasía que iba a haber antes de que Cristo viniera. Y concluye diciendo Pablo que aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad, porque entendamos, hermanos, amor no son besos, amor no son palabras lisonjeras, amor es la verdad, hermanos. Ahí lo dice claramente Pablo. Lo que pasa es que la gente la verdad ya no la recibe. Los que no quisieron recibir el amor de la verdad, dice, para ser salvos, entonces como no la quisieron recibir, Dios les envía una operación de error, dice. Les envía un espíritu de mentira para que crean la mentira y para que sean condenados todos los que no quisieron recibir la verdad para ser salvos. Amén, hermanos. Ahora, yo dejo una invitación en esta mañana, hermanos. Realmente, qué tiempo más difícil este. Realmente, yo creo, hermanos, que no es fácil predicar estas cosas. Digo que no es fácil, hermanos, porque se compunge uno muchas veces. Estamos viendo un espíritu de error. La gente, aunque se le diga la verdad 1000 veces, 1.000.000 de veces, no va a cambiar. Porque hay una operación ahí. La gente está dispuesta a creer la mentira. No, yo no puedo creer que Dios sea así. No, yo no puedo creer. Aunque la Escritura lo diga, aunque la palabra de Dios lo diga, la gente ya no puede creer la verdad. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo el regreso, las vísperas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un espíritu de error en el mundo y la gente ya no quiere la verdad. La verdad les molesta, les lastima, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Al juicio lo han convertido en veneno y la justicia en ajenjo. Sí, hermanos, lo que es de Dios ya no lo entiende. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar al Señor. Si Dios le ha abierto a usted los ojos, si usted ha sentido el llamado de Dios, dele gracias al Señor en esta mañana. Yo creo que es un privilegio muy grande de parte de Dios, hermanos, que Dios en su misericordia nos dé entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios le ha hablado a alguien en esta mañana y siente el llamado de Dios en su corazón,
para acercarse a Dios. El Señor dice a todos los sedientos, venid a las aguas. No tiene que pagar nada, solo acérquese humilladamente ante Dios. Él puede perdonar sus pecados y Él puede también hacer una obra gloriosa en ustedes para que usted le conozca. Habrá alguien que Dios le ha hablado en esta mañana. Si Dios le habló a alguien y siente la necesidad de venir a ponerse a cuentas con Dios, yo le invito a que se ponga de pie y venga en este momento aquí ante el Señor. Venga a doblar sus rodillas aquí al frente. Si Dios le ha hablado a alguien y en este momento siente la necesidad, venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, que no hay nada más glorioso sino que Dios en su infinita bondad y misericordia le abra a uno los ojos, los oídos, y que uno no sea rebelde al llamado de Dios. ¿Habrá alguien más? Venga en este momento. Venga a doblar aquí sus rodillas. Acérquese ante Dios. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Venga, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo o su vida no está bien con Dios, yo le invito a que venga en esta mañana. Acérquese, hágalo con toda libertad, con toda confianza. Acérquese a Dios. Venga en este momento. Clámele a Dios. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Si usted ha sido dócil a la voz de Dios, venga y dígale usted al Señor en esta mañana: Señor, yo sé, entiendo el tiempo que nos ha tocado vivir, pero tú me has hablado en esta hora. Yo necesito tu palabra. Necesito vino y leche. Necesito eso que sí sacia el alma. Necesito eso que no vale dinero, pero que sí es la verdad de Dios para ser salvos. Necesito la verdad. Venga, usted va a hallar la verdad si la busca. Si busca al Señor con todo su corazón, es seguro que le va a hallar. Le va a encontrar al Señor. No voy a insistir en la invitación, voy a hacer la última invitación. Alguien más, Dios le está hablando y quiere venir en este momento a los pies del Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a ponerse a cuentas con Dios? ¿Alguien más quiere venir a reconocer su condición delante de Dios? ¿Alguien más ha sentido el llamado de Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pase con toda libertad. Deje que el Señor se mueva en su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, hermanos, si a Dios le ha hablado a usted y usted ha sentido su presencia, dele gracias a Dios y bendiga su santo nombre, porque, hermanos, el conocer la verdad es un privilegio que Dios da a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios.